Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la teledetección. Después en otras presentaciones más adelante vamos a profundizar. Pero la teledetección también es una palabra compuesta de dos partes. La parte tele, que alude a la distancia, y detección, en este caso, lo plantea como descubrir. Tele, si nosotros notamos, muchas palabras de uso cotidiano tienen el término tele, como televisor, teléfono. ¿Y por qué? Porque aluden a una acción que se produce a distancia. O sea, televisor es la visión, o sea, vemos algo a distancia, porque estamos viendo lo que se produce en un estudio o en un exterior, pero no es en el lugar que está el aparato. Teléfono ocurre lo mismo, es la combinación de la palabra distancia con fono, que es sonido, o sea, un sonido que se transmite a distancia. En el caso de la teledetección, tal vez el descubrir sea un término un poco ambiguo, pero en realidad hoy en día se usa para describir, para estudiar, para medir un lugar sin necesidad de ir a ese lugar, o sea, sin necesidad de ir a terreno a hacer, o sea, las mediciones. Así como en topografía vamos a ver que las actividades se hacen mayormente a terreno, las mediciones, en teledetección podemos obtener esas mediciones sin ir al terreno, con las diferencias que puede haber en cuanto a precisión, que ya lo iremos viendo. En las actividades que están involucradas en la teledetección, parten desde obtener la información desde lejos, o sea, sin ir al terreno, como decía recién. Eso se lo puede obtener mediante sensores, que puede ser una cámara fotográfica montada en un avión, en un dron, un escáner, que sería un sistema de barrido que va obteniendo información del terreno, así como un escáner que va para escanear una hoja, va pasando un sensor que va captando la información que hay en una hoja. El escáner este va montado en un satélite por lo general y va obteniendo información de la Tierra. Diversos tipos de sensores que se pueden tener a bordo de aviones o satélites y radares, entre otros. Entonces eso van montado en distintas plataformas que normalmente son o aéreas o espaciales, digamos, que son aviones, drones, satélites, y esos obtienen la información. Después esa información por lo general no es que directamente el satélite o el avión nos devuelve ya la medición de una superficie, de una distancia o el mapa del plano de un lote o lo que querramos, sino que hay que procesar esa información e interpretarla. Eh, Normalmente eso hoy en día se produce en entornos digitales, en computadoras, digamos. Algunos productos requieren sí o sí un procesamiento para poder ser interpretado y otros no lo requieren tanto o no directamente, pueden ser interpretados directamente. Sin embargo, por ejemplo, una foto aérea. Si una persona sin experiencia mira una foto aérea, rápidamente va a empezar a interpretar y a reconocer cosas como techos de casas, árboles, etcétera. Sin embargo, para poder hacer una medición sobre esa foto, o sea, si uno hace un vuelo en un avión y saca una cámara o el celular y hace una foto hacia abajo, va a tener información de ese lugar, pero si después quiere medir cuánto mide un cultivo, cuánto mide un edificio, algo, no va a poder hacer esa medición porque le está faltando una característica que es la georreferenciación, de que es que esa foto tomada tome las dimensiones de la Tierra, o sea, virtualmente en una computadora, por ejemplo, o en un mapa para que uno pueda tener una escala para poder hacer una medida. También está la composición de imágenes que vamos a ver más adelante para que nos dé un color que podamos interpretar en el caso de las imágenes satelitales. Y también están los modelos digitales, que son aquellos que nos permiten dar información. Por ejemplo, lo más común es el que nos da altura, altura del suelo. Y después, una vez que está procesado, ahí sí podemos entrar a hacer las mediciones y los cálculos directamente. O sea mediciones de dimensiones, que puede ser la medida de una distancia, o sea, un lado, por ejemplo, de un lote, medidas de superficie.
Podemos medir formas que sean ángulos, la combinación de ángulos y distancias nos van a dar las formas de los objetos. Podemos interpretar relieve, o sea, altimetría, alturas, por lo tanto también podemos calcular pendientes, o sea, entre otras muchas cosas que se pueden hacer, pero más vinculado por ahí a lo que estamos viendo nosotros, serían estas las principales actividades. Bueno, algunos ejemplos le vamos a mostrar, como les decía, después en otra clase vamos a profundizar un poco más. Esto es una fotografía aérea, vamos, son algunas fotografías aéreas. La fotografía aérea es una información de un momento puntual. Por ejemplo, acá podemos ver monte nativo, acá vemos una plantación de té, acá vemos hierba, acá estamos viendo tabaco e incluso estamos viendo que hay una parte de ese tabaco que ya está siendo cosechada. Esto nos dice una cosa, o sea, que la información, por ejemplo, si este avión que sacó la foto, este es un avión gestionado por la provincia, que sacó la foto, pasase una semana después, probablemente ya ni podíamos saber que acá había tabaco porque íbamos a tener todo cosechado. Y entonces esto también es importante en la teledetección, que la fecha, o sea, el momento en que pasó, puede permitirnos interpretar o no ciertas cosas. En este caso, desde el mismo tipo de fotografía, vemos un estanque de cría de peces, que incluso uno que ya tiene un poco de experiencia en esto puede interpretar que el viento está viniendo del lado sur, porque esto que se ve más oscuro acá es porque está quieta el agua, y acá el agua, al generarse olitas, al estar picada por el viento, generan estos brillos, estos destellos. Entonces, que acá el agua esté quieta nos está indicando que el barranco el que tiene está protegiéndonos esta zona del viento. El agua está quieta acá y sin embargo hacia este lado se va moviendo y cada vez más. Acá también vemos techos, por ejemplo, este es un techo de chapa de zinc con algún tiempo ya que tiene, normalmente se oxida parcialmente. Estos son techos de chapa cartón o de algún material pintado, pero parecería que es una chapa cartón. Y esto es una imagen de acá, una fotografía también acá de la zona de San Vicente, donde se ve la terminal de ómnibus y se puede apreciar acá que estuvo instalado el circo. En el momento que se sacó la fotografía se ve todos los camiones que tiene el circo y este es el edificio de la sede donde está funcionando la extensión áulica de la Universidad Nacional de Misiones hoy en día. Este es otro producto que es bastante conocido, o sea, muchos de ustedes lo habrán visto, casi diría que prácticamente todos, supongo que en algún momento en alguna aplicación de celular, en alguna página web habrán visto imágenes de fondo de mapas, digamos, o simplemente la imagen, que son dos servicios principales que brindan información, que son Google Earth o Google Maps y Bing Maps. Son los dos servicios que brindan imágenes, si bien ellos no obtienen, o sea, son de distintos satélites, pero tienen la plataforma que brinda imágenes de todo el mundo. Y estas imágenes se ven coloridas, similares a lo que es una fotografía aérea, como veíamos recién, pero ya vemos que tienen un poco menos nitidez, son más borrosas, porque estas en realidad son imágenes satelitales, o sea, están obtenidas desde un satélite. Mientras un avión vuela aproximadamente a 3 kilómetros de altura, 3000 metros, para hacer fotografías como las que vimos anteriormente, este satélite está pasando a 500 kilómetros, 500.000 metros. Entonces todo el efecto que hay del aire entre medio, la atmósfera, y todo lo que pueda haber, humedad, humo, etcétera, va a generar que la imagen no sea tan nítida. Cuando hablamos de imágenes satelitales, que es un término que se usa coloquialmente para hablar de un tipo de imágenes, normalmente nos estamos refiriendo a imágenes multiespectrales. Ya vamos a ver más adelante en detalle por qué, pero para una introducción le vamos a comentar. Los satélites no suelen tomar una imagen en colores como toma una cámara fotográfica, sino que toman muchas imágenes así en escalas de grises o en blanco y negro. Y para que una imagen sea en color como una fotografía, lo que está tomando es todo lo que va de los tres colores básicos que serían el rojo, el verde y el azul,
que en realidad en el orden, en el espectro que se llama, va azul, verde y rojo. Si tomamos todo el azul, el verde y el rojo juntos, vamos a tener una imagen en colores como vemos normalmente, los mismos colores que vemos si miramos nosotros ese sector del terreno, digamos. Los satélites, en cambio, toman separados esos colores. O sea, del rojo toman una foto. O sea, esto es lo que reflejó en el rojo. Lo que ve rojo. O sea, cuanto más clarito se ve es porque hay más rojo. Cuanto más oscuro se ve es porque hay menos rojo. Esto es lo que ve en el infrarrojo cercano. Esa es una de las características que tienen los satélites, que no solamente toman lo que podemos ver nosotros, lo que se llama visible, que sería lo que podemos ver con el ojo humano, que es el rojo, el verde y el azul, sino que también puede tomar imágenes, o por lo general toma imágenes en el infrarrojo. Infrarrojos se divide en infrarrojo cercano, infrarrojo medio y otros infrarrojos lejano, térmico, etcétera, que son frecuencias de la radiación que el ojo humano no puede ver, pero que los satélites con los sensores que traen sí lo pueden captar. Entonces lo que hace es que además de captar aquello que el ojo humano puede ver, también puede captar cosas que el ojo humano no puede ver. Y como el ojo humano puede ver tres colores, para poder ver una imagen satelital, si no la queremos ver así separada, cada uno en escala de grises, por lo general lo que se hace es se le decide, la persona o el programa decide qué color le va a dar a qué. O sea, en este caso a la imagen que tomó en el rojo le dio el rojo, usó el color que se le dio. En este caso no usó el verde para darle color verde, sino usó el infrarrojo cercano para darle color verde. Y esto tiene una explicación que se vamos a ver también más adelante, pero ya les adelanto de que la vegetación refleja mucho en el infrarrojo cercano, entonces si le damos verde vamos a ver verde la vegetación y más resaltadas las diferencias entre distintos tipos de vegetaciones. Y en este caso lo que se vio del azul, lo que el satélite captó del azul, le dio color azul. O sea que esto queda como es original y esto arriba el rojo también queda como es original, pero en el medio se modificó dándole al infrarrojo cercano, que sería algo que el ojo humano no podría ver, pero el satélite lo captó y le dio color verde, por lo tanto el ojo humano a partir de que el satélite generó esta imagen lo va a poder ver. Y esto se combina y lo que vamos a estar viendo normalmente es esto. O sea, una imagen así con esta coloración o sea, se puede combinar de muchas formas distintas y se ven de distintas coloraciones, pero vamos a ver una imagen colorida. Podríamos darle una imagen colorida con el color verdadero, o sea, sería acá darle verde a lo que originalmente es verde, y entonces veríamos una imagen con los colores similares a lo que vemos en la realidad. Pero por lo general el potencial de las imágenes satelitales es justamente poder usar el infrarrojo, que el ojo humano no lo ve, pero que a través del satélite puede ser visto. Y ese infrarrojo nos va a permitir resaltar muchas cosas, muchas diferencias entre vegetaciones. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá el suelo se ve un color fucsia, esto es suelo desnudo. Y por lo general el suelo misionero no es fucsia, o sea, no por lo general, en realidad no lo es. Entonces, esto se da porque ese suelo tuvo alguna parte de reflejo en el infrarrojo que al darle un color quedó con una combinación de color diferente a la que es la realidad, pero si aprendemos a interpretarlo, esto nos da mucho más información que lo que nos daría verlo en los colores reales. Bien, acá tenemos una imagen de las que normalmente usa Google para los Google Maps o Bing también, que es un satélite que se denomina GeoEye. Cuando la vemos en Google normalmente la vemos en esta coloración, que es color verdadero, o sea, los colores similares a los que vemos normalmente. Pero si se compra esta imagen, vamos a poder combinarla de distintas formas, como por ejemplo esta sería de la misma forma que les mostré recién, que sería poner el color verde, el infrarrojo. Entonces acá vamos a estar resaltando algunas cosas. En este caso es una imagen que compró una empresa del norte de Corrientes, entonces puede hacerse las distintas combinaciones de bandas que se denomina. Y acá lo que vemos, por ejemplo, es que esta franja acá arriba se ve un verde más intenso comparado con esto. Y esto se debe a que esta franja acá arriba es eucaliptus y esto es pino. Mientras que si miramos acá prácticamente no se notaba esa diferencia de coloración. También si comparamos esto con esto, vemos que acá hay mucho más verde y acá prácticamente no hay nada de verde. Esto que tenemos acá son yerbales.
Que acá una persona que identifica, que conoce, ya se da cuenta que son yerbales, pero tiene una dificultad para saber en qué estado está ese yerbal. Pero si la vemos acá con el infrarrojo, vemos que prácticamente no hay nada verde. O sea, lo más probable es que sea post cosecha, o sea, que ya se hizo una cosecha, y que abajo de la yerba no hay malezas verdes, sino que fue o macheteado o aplicado herbicida o algún manejo, digamos, de las malezas. Sin embargo, si vemos acá, hay un arbolito bien verde intenso que se resalta sobre el fondo. Y después vamos a ver este sector, por ejemplo, este sector vemos un verde intenso. Los verdes intensos normalmente están asociados a un fuerte crecimiento de la vegetación. Entonces esto es algo que probablemente se hizo una cosecha o algún manejo que después se dejó enmalezar y ahora está creciendo vigorosamente la maleza y entonces se ve con esa intensidad de color. Lo mismo si miramos este monte. En esta imagen el monte se ve todo muy parejo y acá que si otro miramos vemos zonas mucho más verdes y zonas con mucho menos presencia de verde. En este caso se debe a que es una imagen de que es saliendo apenas el invierno y todavía hay zonas donde hay plantas que pierden la hoja que todavía no brotaron totalmente, por lo tanto no tienen presencia verde. Esta es una imagen que tiene mucho menos resolución, lo que sería la resolución espacial, que es el tamaño del píxel, el nivel de detalle que permite mostrar. O sea, que si yo hago zoom, me acerco, veo mucho menos cosas, por eso está mostrado así de lejos, porque la utilidad de esta imagen realmente está en esto, en mirar a nivel en general. Esto es una zona grande en la cercanía del lago Uruguay, y acá por acá está Colonia Lanuse. Y vemos claramente, podemos identificar estos verdes oscuros, son todo plantaciones de pino. Y esto es la zona de la reserva, el Parque Provincial Uruguay. Entonces, en un vistazo general, uno con este tipo de imágenes puede fácilmente tener una idea de qué tipo de uso de la tierra hay en la zona. Acá son todo forestaciones de lo que era antiguamente Pérez Compan, que hoy en día es Arauco, Argentina. Estas franjitas verdes intensas que vemos entre medio son las fajas ecológicas. Esto, por ejemplo, esta característica de se ven todas manchas de distintos colores se debe a pequeños productores, a zonas donde hay pequeños productores, entonces son pequeños cuadros de distintos cultivos o parte con maleza, parte pastura, parte monte, parte forestación, genera este tipo de coloraciones como también podemos ver acá. Entonces estas imágenes nos permiten ver rápidamente. Acá está combinada, en realidad son distintos satélites, pero también tienen la característica de que si bien son muy similares, uno puede combinar de distintas formas los colores que va a ver. Entonces, según la combinación que tiene, uno va a resaltar una cosa u otra. En este caso, por ejemplo, se diferencia mucho la forestación del monte nativo. Y en este caso estamos viendo que dentro del monte nativo hay, por ejemplo, una diferencia importante en estos montes que son de los bajos con estos montes más de altura. Entonces, según la forma en que le demos los colores, vamos a poder apreciar una u otra cosa según lo que estamos interesados en analizar, digamos. Lo que sí siempre requiere acostumbrar el ojo. Normalmente eso se hace mirando en la zona que uno conoce para volver a ajustar el ojo, porque acá lo que era, por ejemplo, verde oscuro, acá pasó a ser rojo oscuro. Entonces eso genera confusión hasta que uno se acostumbra y reentrena su ojo para identificar eso. Hay otros productos en la teledetección, por ejemplo, las imágenes de radar. El radar el principio es el mismo que los radares que se usa para la control de velocidad en los autos. Es una onda que se emite y rebota en un objeto que encuentra y vuelve al sensor que lo emitió. Tiene también un receptor. Entonces el tiempo que demora en ir esa onda y volver es el tiempo, está dado por la distancia. O sea, la onda tiene una velocidad, entonces velocidad y tiempo nos da distancia. Entonces el radar en control vehicular lo que hace es medir la distancia, por ejemplo, mide ahora, un segundo después, un segundo después, un segundo después, entonces sabe cuánto se desplazó en cada segundo, o sea, cuánto cambió la distancia de un segundo a otro, va a dar la velocidad. En teledetección lo que se usa es esa distancia que hay desde la plataforma, que puede ser un satélite, un avión, o en este caso el SRTM se hizo desde transbordador espacial, el que normalmente lleva material
a las estaciones espaciales o lleva satélites o cohetes al espacio. Hizo un par de órbitas alrededor del mundo emitiendo la onda de radar y con eso la distancia que había entre el transbordador y el suelo, porque esta onda puede atravesar la vegetación, si se quiere, depende cómo se calibre, en este caso se calibró para que atraviese la vegetación, entonces lo que obtuvieron es la altura del suelo. En este caso es un lote en Paso de la Patria, por lo tanto hay poca diferencia de altura, pero se está apreciando acá muestra en color claro lo más alto y colores oscuros lo más bajo. Tiene las características en zona llana y en corrientes, que por ejemplo tiene zonas de depresiones, que sería donde se forman las lagunas, los bañados, y después tiene las zonas altas, que son las zonas donde hay mayor drenaje y también se usa para las actividades productivas. Eso se puede convertir en modelos digitales de elevación, que son, en este caso, si ustedes miran acá, tiene una escala que va a decir que el color azul es 44 metros sobre el nivel del mar y va aumentando, este amarillo sería 56 metros sobre el nivel del mar y llega a un máximo de 66 metros sobre el nivel del mar, que sería la altura que hay en ese lugar. Eh, es corrientes, como les decía, por lo tanto son bajas las alturas. Si venimos hacia Misiones vamos a estar arrancando por los alrededor de 80 metros en la zona cerca del río y vamos a llegar hasta pasando los 800 metros si nos vamos al punto más alto de la provincia, que está por Irigoyen.